Hola, buenas tardes. Otra semana más hacemos el análisis del coronavirus y la evolución. Ya hemos remarcado en las semanas anteriores pues, que el área bajo la curva pues, es la misma, puesto que no se han encontrado vacunas ni existe remedio ni medicamento para prevenirlo, aunque hay bastantes en estudio y algunas se han probado, pero el área va a permanecer constante, con lo cual haya un pico, haya dos o haya una curva más suave, la cantidad de infectados va a ser exactamente la misma, al menos hasta que no se alcance el punto de equilibrio, que a algunos les gusta llamar la inmunidad de grupo, pero bueno, es un punto de equilibrio que tienen todas las enfermedades contagiosas. ¿Cómo se ha contado la letalidad? Pues se han cruzado los datos de población, los datos demográficos, con la fatalidad, la letalidad de la enfermedad, que ya vemos que se dispara por encima de los 60 años, pues, y sobre todo también es verdad que podría hacer una ligera diferencia, que es por géneros. El sexo masculino está muchísimo más afectado, al menos en España los datos así lo confirman. ¿Qué hay? Pues que el proceso de defunción pues, se ve muy estresado porque de repente aparece pues, de 430.000 defunciones que hay al año en España, pues se precisan contar pues, con unas 50, 60, 70.000 más. Con esto, lo que se va a llegar, pues donde normalmente estábamos ligeramente por encima de las 400.000, España se va a llegar pues, este año quizá a las 500.000. Y el resto de países europeos pues casi que lo van a notar de la misma manera. Luego veremos qué es lo que narices ha pasado también para tener esta afectación tan severa en España. Otro ejercicio que hemos hecho es reconstruir las curvas de diferentes países para ver qué es lo que sucede y qué parámetros hace falta entender para ver si se puede caracterizar la expansión del coronavirus. Para ajustar las curvas lo que se hace es, pues en base a la declaración de infectados, se sobrepone la curva sintética, una curva regenerada, que es un múltiple de la curva de mortalidad. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues tendría que dar exactamente la misma, porque de esos polvos, estos lodos, pues tendríamos que tener de esos infectados una cantidad proporcional de difuntos. Y en Estados Unidos, pues parece que sí, que se solapan, pero de repente, pues aquí hay una divergencia que tendremos que ver si se corrige o si realmente esta divergencia continúa, con lo cual habría una infravaloración de los datos de infecciones. Y aquí lo que vemos es que la ratio de recuperaciones pues ya no encaja de buenas a primeras. Lo que sucede es que hay una infravaloración de la cantidad de enfermos que no están reportados sus altas, con lo cual hay gente que estará de alta, pero seguramente no conste, más o menos la mitad. En Reino Unido, por ejemplo, lo que tenemos es unas curvas que parece solaparse, pero los parámetros no son muy ortodoxos, con lo cual genera ciertas dudas acerca de su veracidad y de su posible inclusión en un modelo de datos. Alemania, los datos son completamente congruentes, más o menos se solapan, hay ciertos retrasos, ciertos avances, pero bueno, más o menos la curva es consistente, las tres curvas, tanto la original de infectados declarados con las dos de la sintética reconstruida a partir de las defunciones y la sintética a partir de los recuperados, de las altas, pues parece que son completamente consistentes. En Italia, sin embargo, pues tenemos un ajuste perfecto de las curvas de infectados con la curva de defunciones, pero la curva de recuperados nos queda pues como un 60% por debajo. Esto significaría que el 60% de personas que son descargadas, que son liberadas del hospital, pues salen, pero este alta no consta en el sistema como recuperado. Y a partir de ahí pues hay un 40% que sí que están contados. Pero las dos curvas se ajustan, con lo cual seguramente la cantidad real de infectados sea un múltiplo de esta y haya sido siempre un múltiplo de esta, con lo cual el ajuste es estadísticamente significativo. En España tenemos exactamente el mismo caso de Italia, pues hay gente que se descarga del hospital, pero no se cuentan como altas o no lo cuentan como recuperados por lo que fuere, pero las defunciones concuerdan perfectamente, con lo cual el perfil que tenemos de infectados y el perfil que tenemos de altas de defunciones pues se ajustan muy bien, con lo cual seguramente estemos contando proporcionalmente bien, lo que no significa que estemos contando
las cifras sean las reales. Lo que pasa es que serán un múltiplo y la forma que habrá tenido siempre nos habremos ajustado bastante estadísticamente, cosa que es bastante buena para la hora de procesar los datos. En Francia pasa exactamente el mismo caso que España, lo que es sencillamente ha habido un ajuste en el cambio de la fórmula o el cambio de metodología de contabilizar a las infecciones. Y esto lo veremos en los próximos días cuando la semana que viene pues tengamos pues estos 7 puntos más y tengamos hasta aquí a ver qué narices ha pasado con las defunciones. Seguramente las defunciones, para ir bien, deberían mostrar una curva más o menos como sigue el punto rojo. Tienen exactamente el mismo caso, que más o menos 50-50, el 50% son atendidos y el otro 50% cuando se descargan del hospital dejan de contar. Luego tenemos pues qué sucede en Corea del Sur. El caso de Corea del Sur es un caso muy peculiar, puesto que jamás coinciden las curvas de recuperados con la de infectados declaradas. Y, sin embargo, la curva de infecciones no para de subir de forma lineal, con lo cual haya probablemente un desajuste entre o estas defunciones no están siendo validadas con coronavirus o realmente aquí faltan hay realmente pues unas 20.000 infecciones que corren por el país sin estar contabilizadas, que podría ser el otro caso. Con lo cual esto se tiene que ver. Y además, pues falta un 15% de gente que están siendo descargados pero no cuentan como recuperados en ningún caso. En general, cuando contamos los datos agregados de todo el mundo, los datos agregados de todo el mundo nos dan un ajuste muy bueno de las curvas y vemos que más o menos el 50% de las personas son atendidas en hospital y son contabilizadas como recuperados y el otro 50% no, con lo cual algo falla en el sistema de recuento de recuperados. Pero el sistema de muertos normalmente no suele fallar mucho. Antes veíamos en las semanas previas que el sistema parecía tener una respuesta que era cuanto mayor era el tiempo de estancia en hospital hasta recibir el alta, la ratio de mortalidad bajaba hasta alcanzar unos límites del 0,8, 0 y pico, que es lo que se había alcanzado en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur. En los países donde el sistema estaba muy sobrecargado, pues lo que sucedía es que las estancias en hospital se acortaban. Esto ha pasado pues hasta que antes agregaba a los países europeos, al principio metí los 4 en el mismo saco, luego separé Italia y España y esta semana lo que he hecho es separar ya España, a Italia, Alemania y Francia. Y realmente ha valido la pena porque China ya era bastante aburrido y siempre estaba al 4%, con lo que es un país bastante hermético, y estos países pues son bastante más divertidos de analizar a nivel de datos. Tenemos que Francia en estos momentos está donde España estaba hace 15 días, con una ratio de mortalidad del 23%, ¿vale? España también estábamos igual, con lo cual tampoco no hay mucho que decir. Esto significa que vamos, una de cada 4 personas que entran en el hospital pues sale con los pies por delante. Y en el resto de países lo que nos encontramos es que hay anomalías muy peculiares. Por ejemplo, en Alemania la estancia en hospital es súper corta y sin embargo mantiene una radio de fatalidades muy pequeña, con lo cual significaría que casi todo el mundo recibe visita en el hospital. Lo que pasa es que hay gente que se descarga muy rápido porque por sintomatología, por cuadro, son muy rápidas. Y los que son más severos, pues los que fallecen, pero al menos el sistema es capaz de procesar muchísima gente, con lo cual esta ratio, además de validar muchísimas altas, además de validar muchísimos test, pues este sería una de las opciones. El otro modelo pues es el de Corea del Sur. Corea del Sur mantiene unas estancias súper largas de 21 días y tenía unas ratios del 0,8, una cosa así, con lo cual... y hemos visto que los números de Corea del Sur son bastante peculiares, todos ellos. Y bueno, el resto de países pues siguen en la tendencia que iba. En la otra anomalía es Francia. Francia mantiene unas estancias en hospital súper largas de 21 días y sin embargo está en este punto, con lo cual hay mucha gente o que es descargada muy pronto, que no se admite en el hospital y solo se trata los casos más graves. Y esto infla artificialmente las ratios. ¿Vale?
Visto de otra forma, la semana pasada presentábamos este cuadro que era más o menos congruente, pues a cuanto más larga era la estancia en el hospital significaba que el sistema sanitario estaba menos sobrecargado y se podía procesar a muchísimas, se podían visitar más pacientes y la ratio de mortalidad pues era muy inferior. Y el tiempo hasta la muerte en UCI, pues bueno, rondaba alrededor de los 7 días de media. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, en sistemas como Francia o Alemania se detecta muy pronto la presencia del coronavirus, hasta 10 días antes de la muerte. Esto sería a partir casi del cuarto día a partir de la infección, o sea, a partir del casi primer síntoma ya se detectaría el coronavirus, que es justo cuando hay el máximo de concentración de coronavirus en la mucosa, además. O sea, sería un diagnóstico precoz muy bueno que se hace en el tiempo adecuado a los pocos días de tener los síntomas con una carga bastante elevada aún. Y luego tenemos además pues una peculiaridad y es que el Reino Unido, por ejemplo, a pesar de tener una estancia hasta la recuperación de 21 días, la curva de mortalidad le hace falta pues, correr 2 órdenes de magnitud. Esto significaría pues, que hay una cantidad de funciones que no están reportadas bastante elevada. En Francia, otro tanto. En Francia, pues como cuatro veces menos, o entre 4 y 6 veces menos de lo esperable para el nivel de atención que tiene, que es espectacular. Y luego, pues la estrategia de Alemania pues sería esto, cortar el tiempo de visita, visitar muchísima más gente y con esto se logra bajar este factor. Y la gente que está realmente mal, los pacientes que están realmente pasándolo mal, pues esto se queda en todos los 10 días hasta que salen. El curso clínico pues vendría a ser una cosa de este estilo, hay un contacto, al cabo de un par de días pues se instala el virus, a los 5 días a la semana pues empieza la máxima carga viral y empiezan a aparecer los síntomas. Aquí al cabo de un par de días es donde en Alemania se está detectando los primeros síntomas al origen y ya se ingresa, con lo cual hay mucho tiempo para estar en UCI o mucho tiempo para estar en planta e ingresar en UCI. Y esto hace que se facilite. La infección, no, durante el tiempo que la persona es infecciosa es muy larga y se reporta entre 3 semanas y casi un mes dependiendo del país. Por eso hay países que tienen este periodo muy extendido y también es verdad que hay personas que tienen un caso, un cuadro que se alarga ligeramente, pero en general hay estos dos cursos. Uno que es el de supervivencia, que alarga muchísimo, y el de función, que se termina aquí. ¿Qué ha pasado en España? Pues en España, si nos miramos las anomalías de mortalidad, hemos tenido un invierno donde se ha acumulado una bolsa de 4.000, 5.000 personas que era esperable que murieran, pero por la escasa afectación de la gripe, porque ha sido un invierno bastante cálido, bastante bueno, bastante amable, pues no han perecido. Y el coronavirus lo que ha hecho ha sido no solo barrer esta bolsa que había de bienestar, también habría habido pues, en verano una canícula seguramente, pero el coronavirus lo que ha hecho es una limpieza express y ha acumulado en tan solo un par de meses, ha barrido 25.000 vidas. A 12 de abril, que es la fecha donde termina este estudio, había contabilizadas por positivo de coronavirus 17.000, con lo cual nos faltan unos 7.500, 8.000 personas. Estas 7.500, 8.000 personas van a aparecer en los próximos días a ver cómo se han contado. Porque puede ser que la misma curva, esta que veíamos aquí que iba bajando, por la meteorología, por otros factores, pues también se haya ido corrigiendo y tendiendo a cero, que es lo que es, porque hay unos valores estimados y la media normalmente suele ser cero, la variación respecto a los datos esperados. Pero aquí había pues una bolsa muy grande de personas que ya sufrían otras alteraciones, además de ser muy mayores, y esto lo que ha hecho pues es acelerar el proceso esto de forma inmediata, en nada, en un mes ha provocado este pico. Aquí es pues cuando todo el mundo comentaba pues que estábamos empezando a vencer. Se establecieron las medidas a partir de este punto, que fue cuando se empezaba a recuperar la curva, y a partir de aquí pues se empezó a doblar. Y ahora estamos pues en este punto máximo y lo ideal sería que fuera una expansión no con este mismo pendiente, sino muchísimo más suave, siguiendo pues un pendiente un poquito más controlado.
pues no hay nada más, sencillamente los datos ya cada vez son más transparentes. Sin embargo, hay países que presentan ciertas anomalías que cuestan mucho de estudiar. Por ahora no se han presentado ningunos datos otros que no sea pues, el aislamiento a nivel de modificar el pendiente de la curva, con lo cual los modelos matemáticos van cuadrando, salvo algunos países que parece que se podría mejorar muchísimo la transparencia de información, al menos facilitar todos los datos y decir, mira, esto es lo que tenemos y a partir de aquí es donde podemos trabajar. Esto facilitaría también a la hora de planificar pues, cuáles las ratios y todos los analistas de datos pues, encontraríamos enseguida cuál es la mejor fórmula para poder hacer un contagio controlado y pasar el mínimo tiempo pues, en estas circunstancias, cosa que ahora hay una incertidumbre bastante grande. Pues nada más, nos vemos la semana que viene y a ver si podemos aclarar más dudas y ya podemos empezar a vaticinar pues, cuándo será el fin del confinamiento. Muchas gracias por la visita y hasta la semana que viene.